yo soy Roberto y este es El Poder de la Cadena. El día de hoy, como podrán ver, ya tengo mi disfraz de mecánico talachero porque tenemos un tema que muchos de ustedes me han preguntado y es cómo se repara una llanta ponchada de motocicleta de forma adecuada. Bueno, la forma adecuada para reparar nuestros neumáticos en las motos cuando sufrimos un pinchazo, ya sea en la ciudad o en la carretera, siempre la mejor opción es localizar qué fue lo que ponchó nuestra llanta, por lo regular algún objeto punzocortante como un clavo o un tornillo, localizarlo, marcarlo, ver si la llanta tiene la suficiente presión para continuar y seguir hasta la próxima gasolinera en donde podamos aplicar aire a nuestra llanta hasta que encontremos un lugar donde nuestra llanta sea reparada. Sí, esta es la forma más adecuada de reparar una llanta, llevarla con un profesional que la desmonte, que le aplique un parche en la parte interior de la llanta, la monte, la balancee y nuevamente podremos continuar con nuestro camino. Suena engorroso, yo lo sé, pero esa es la forma adecuada si es que queremos salvar nuestras costosas llantas de nuestras motocicletas. Pues seguramente si ustedes buscan cómo reparar una llanta en internet, en YouTube para motocicleta, lo primero que les va a salir son los kits inyectables como este que tengo por aquí, que es de una marca muy conocida. Estos kits son para que salgamos de la situación cuando nos toca en medio de la nada, cuando no hay ninguna parte en donde nos puedan reparar nuestra llanta. Usamos este kit o también las famosísimas espumas, que ya estas las conocerán cualquier persona incluso que tenga automóvil, porque son muy socorridas en caso de que necesitemos parchar una llanta. Estos dos elementos son solamente de emergencia. Si pueden evitar su uso es mucho mejor, créanme. Solamente se emplean si no tenemos otra opción y estamos en un lugar en donde no hay ningún mecánico ni ninguna llantera que nos pueda asistir. Seguramente se están preguntando: oye Roberto, pero ¿por qué dices que estos dos métodos, que son los que más se conocen y más ponen en internet, es lo último que debemos de ocupar? Bueno, vamos a comenzar primero por la espuma. Esta espuma es muy buena, se pone en la llanta, de inmediato la espuma entra a todo el neumático, se infla nuestra llanta incluso con el gas que esto tiene, y la espuma al salir por la perforación que está provocando nuestra ponchadura, de inmediato sella. Esto, claro, es muy bueno, pero no es una solución permanente. Después de aplicar esta famosísima espuma, lo que tenemos que hacer es acudir lo más pronto posible, al menos dentro de los primeros 5 días es recomendable, después de que hemos aplicado esta espuma, ir con un profesional para que desmonte nuestra llanta y saque todo el residuo que esta espuma dejó en el interior de nuestra llanta, que además de que ya queda desbalanceada al tener un líquido interno, ese mismo líquido remoja las cuerdas de nuestra llanta en el interior y puede dañarlas en muy poco tiempo. Entonces, después de aplicar esta espuma, su llanta ya quedó sellada, pero tienen que acudir con un profesional a que desmonte su llanta, saque el residuo que deja esta espuma, lave su llanta y aplique un parche. Este es muy buena opción para salir del camino. En el caso de que la ponchadura de nuestra llanta quede solamente con esto, sería nuestra primera opción, siempre y cuando sin olvidar que tenemos que acudir con un profesional. Miren, un claro ejemplo de lo que les digo es mi llanta. Aquí se puede observar, acercamos un poquito más la cámara. Tengo una ponchadura que sufrí durante una rodada, y en esta ponchadura el objeto que hizo este pinchazo no permaneció en mi llanta, además de que era sumamente muy pequeñito, algo así como una grapa. Entonces no podíamos encontrar la llanta de qué parte estaba ponchada, por lo que se nos dificultó poder hacer la reparación. Nos auxiliamos de la espuma vulcanizadora, que es muy útil en estos casos, y fue lo que nos permitió encontrar esta perforación. La espuma por sí sola no pudo hacer esa soldadura, esa vulcanizada, entonces tuve que ocupar uno de los hongos inyectables para poder continuar rodando. Ahora mismo esta llanta ya la desmontamos de la moto, miren, aquí la pueden ver,
vamos a llevarla a todas las llantas porque como usamos la espuma no puede permanecer ese líquido dentro de la llanta, y también como usamos este hongo se tiene que hacer una revisión de las cuerdas de la llanta, por supuesto internamente, para asegurarnos que funciona, que le hagan el mantenimiento y pueda seguir rodando, o en su defecto pues tener que gastar y cambiar otra llanta. Acompáñenos. Y bueno, la última opción son los inyectables, o también muchos los conocen como churritos. Estos inyectables son muy buenos en situaciones donde la espuma ya no alcanza a tapar la perforación si es muy grande, pero tienen una gran desventaja. Estos inyectables, para aplicarlos se tiene que hacer un pequeño orificio en la llanta con las herramientas que tiene. Se aplica el inyectable, se corta y se deja puesto. Esta acción puede dañar las cuerdas de nuestras llantas severamente y tenemos un 50% de probabilidad de que nuestra llanta ya no sirva al dañarse las cuerdas, y otro 50% a que después de aplicados la llanta nos siga funcionando durante un periodo más de tiempo, en lo que la goma se sigue gastando y el producto pierde su eficacia y volvemos a tener pérdida de aire. Lo que contiene este kit de reparación, como les comentaba, esta marca que es muy popular, los inyectables de Stop and Go. Este es del tipo mushroom, tipo hongo. Este es el inyectable que vamos a emplear. Como ven, un elemento muy sólido, de hecho muy grueso, para garantizar que si tenemos una perforación de gran medida sea sellada por este tipo de inyectable. Este tipo de inyectables tipo hongo no emplea ningún pegamento como los muy conocidos churritos, que se los dejo por aquí. De hecho, el uso de esta herramienta es mucho más simple. Mucha gente batalla con los churritos de que los meten de más y se les va dentro de la llanta y ya no funcionaron, o que el pegamento que les ponen cuando lo están metiendo se deshace y ya no quedó el churrito. Los inyectables son un poquito más simples, se inyectan y esta es la parte que queda por afuera, se corta y nuestro hoyo o nuestra perforación queda totalmente reparada. Después tenemos aquí la herramienta que inyecta el hongo por medio de este tornillo. Se pone aquí y se empieza a dar vueltas. Esto con la ayuda de una llave hexagonal. Tenemos también esta herramienta que nos ayuda a ponerla cuando saquemos el objeto que estaba pochando nuestra llanta, para que no se salga el aire, y al mismo tiempo para poder inyectar la herramienta lo desconectamos, sale la punta y esto se queda en nuestra llanta para inyectar por este pequeño orificio ese honguito que ven aquí. Y por supuesto, para continuar, tenemos esta herramienta que es la que a mí en lo personal no me gusta. Tenemos que ocuparla para perforar nuestra llanta, lo que claramente puede dañar las cuerdas, pero pues si ya no nos queda otro remedio, pues bueno, tendremos que ocuparla. Se inserta, hace esto para limpiar el orificio, dejarlo lo más uniformemente posible redondo y después inyectar el honguito. Por último, una pequeña navajita que es con la que cortamos el exceso del hongo al finalizar. En fin, vamos a dejar de ver las herramientas y ahora mejor veámoslas en acción. Aquí tengo una llanta que ya estoy a punto de reciclar, pero antes de hacerlo quería mostrarles este video de cómo funciona. Aquí tenemos un clavo o un tornillo simulando la ponchadura que pudiéramos tener nosotros cuando nos encontramos en el camino. Si es un tornillo así, siempre lo más recomendable es intentar sacarlo como si estuviera atornillado. En este caso vamos a intentarle dar vueltas para retirarlo. Por eso también es muy indispensable que siempre carguen entre sus herramientas algún destornillador de cruz o plano y unas pinzas para retirar este tipo de objetos. Aquí ya casi lo saco. Antes de seguir, suponiendo que nuestra llanta todavía tuviese un poco de aire, vamos a emplear
esta herramienta que viene con nuestro kit. Vamos a continuar. Aquí es donde aplicaríamos sacarla y de inmediato, para no perder aire, insertaríamos de inmediato la herramienta puntiaguda de esta forma, así, y pondríamos la herramienta hasta el fondo de esta manera. Después lo ideal es que dejemos esto puesto hasta que usemos nuestra otra herramienta, que sería esta, la cual nos va a permitir que el orificio sea uniforme. Entonces quitaríamos esta momentáneamente, ingresaríamos esta herramienta y también la atornillaríamos de esta manera para hacer el hoyo a la medida. Una vez más la sacamos y una vez más la atornillamos. Cuando el hoyo ya tenga una forma circular, digamos aceptable, retiraríamos nuestra herramienta y miren, aprovechando aquí que exactamente lo estamos haciendo con una llanta de simulación, quiero mostrarles cómo hacer esto. Puede dañar nuestras cuerdas en la llanta. Aquí se ve claramente las cuerdas dañadas de nuestra llanta. Por eso recuerden que ocupar los churritos o los inyectables siempre deben ser nuestra última opción. En fin, nosotros continuamos con nuestra reparación de esta llanta, una vez más insertando este elemento que se supone que es para perder la menor cantidad de aire posible y que también a su vez nos va a permitir inyectar el hongo. Lo ponemos así y lo insertamos así, de esta manera. Ahora ya nuestra herramienta quedó dentro. Esta es la herramienta que va a inyectar nuestro honguito, el cual deberemos poner aquí de esta forma, y aquí atrás pondremos este tornillo que será el que lo empuje. Lo vamos insertando hasta que quede ahí y lo vamos ahora a empujar con nuestra llave hexagonal. Así quedaría con nuestra llave hexagonal. Miren, esto es lo que permite que lo vayamos empujando. Antes de continuar, lo que vamos a hacer es ahora desatornillar nuestra punta para de inmediato ingresar el hongo y atornillar de esta forma firmemente hasta que ya no dé más la cuerda, y continuamos atornillando ahora con la llave hexagonal para que el hongo quede inyectado. Cuando sientan que su llave ya no gira más, realmente esto no requiere mucha fuerza. Si ya no gira, quiere decir que el hongo ya pasó del otro extremo. Ahora pueden retirar su llave hexagonal y alar de la herramienta. El hongo ya debe estar insertado y debe quedarse dentro de su llanta. Van a sentir un poco de resistencia, puesto que el hongo ya pasó por este conducto y se expandió por la parte de atrás de la llanta. Ahora solamente tienen que jalarlo y listo, ya quedó insertado. Pasó a través de aquí ese honguito que les mostré anteriormente. Se los enseño una vez más para que veas más o menos la dimensión de lo que entra a la llanta. Esto ya quedó adentro y esta es la parte que sobresale. Ahora solamente hay que jalarla un poco, esto para que aseguremos que el hongo por la parte de atrás, la base, está lo más pegada posible de la llanta, de esta forma. Lo jalamos un poco, está firmemente sujeta, y ahora ya solamente ocupamos nuestra navajita para cortarlo. Es importante que no jalen para cortar, simplemente sosténganlo y pasen la navajita así, de esta forma. Tengan cuidado de no cortar su llanta y listo, queda de esa forma. Vamos a hacer un pequeño acercamiento. Esto que salió pues es lo del tornillo que le pusimos oxidado para simular que fue lo que pescamos en la calle. Vamos a enfocar la cámara para que vean el inyectable cómo queda totalmente
a la medida. Queda muy bien, pero aún así recuerden lo que les mostré, cómo se dañó las cuerdas después de hacer esa perforación, que eso es lo que no se recomienda, solamente en caso de emergencia, que no haya nada a su alrededor y pues tengan que recurrir a este tipo de inyecciones. Vamos a ver cómo se ve por adentro la inyección para que se den una idea de cómo quedan sus llantas después de aplicar este método. Así es como quedan. Como pudieron ver, es muy sencillo reparar sus llantas en caso de emergencia cuando se encuentren durante sus viajes en la carretera, pero siempre la mejor opción será acudir con un profesional para que aplique un parche interno a la llanta y de esta forma la sigamos usando por miles de kilómetros más. Gracias por el tiempo que se toman para ver mis videos y recuerden que estamos en contacto.